Perfecto. Entonces estamos iniciando. Voy a ponerlo por acá y compartimos de inmediato la pantalla para poder empezar desde ya con esta parte de la clase. A ver, vamos a ver si se ve acá, pantalla número 2. Deberían poder ver ya desde la parte de grupos funcionales, ¿no? La parte de la portada, por decirlo así. Confírmenme si es que se ve bien. Buenísima. Gracias, Mati. Buenísima. Entonces, vamos a partir. Esta clase, la verdad, va a ser como, a ver, no es tan larga en términos de ver cantidad de materia, pero sí casi todo lo que vamos a ver necesita que ustedes previamente, o digamos, o después, desarrollen algo que tiene que ver con sentarse y estudiar. Hay que memorizar, inevitablemente en esta parte de la materia. Si se acuerdan del colegio, sería espectacular, obviamente, sería una buena suerte increíble porque así podrían estar simplemente repasando. Si es que no, si no se acuerdan del colegio de esta parte, van a tener que sentarse un día tranquilamente y empezar a repasar y memorizar, tanto visualmente, el tema de los nombres, entender la nomenclatura y cómo podemos relacionar todos estos grupos funcionales, ¿ya? Hay hartas cosas respecto a grupos funcionales. Nosotros vamos a ver la parte más elemental. Y ojo que son varios grupos funcionales. Y si me preguntaran qué es lo que más le convendría memorizar, se los digo de inmediato. Y tiene que ver con lo siguiente, con esta tablita que está acá. Ahora bien, ojo con esto. Vamos a ver acá. ¿Qué pasa con esta tablita? Esta es una tabla resumen de los grupos funcionales. Ojo, que ni siquiera muestra todos los que necesitamos, los que aparecen en el temario, nos faltan unos poquitos. No obstante, quiero que por ahora se olviden de esta parte de acá. Ya, esa parte, cuando hablamos de los grupos como tal, del nombre del grupo, hidroxilo, carbonilo, alcoxi, carboxilo, bueno, esa parte no es necesario para la PAES. Ya no nos vamos a meter por ahí, por ahora. Ya hay que tenerlo en cuenta desde esa perspectiva, no nos vamos a meter ahí. Pero todo lo que va a ser el nombre del compuesto, la fórmula, ya la fórmula da lo mismo, sea general, desarrollada, etcétera. Y por supuesto, entender la nomenclatura, todo eso es fundamental. Esta última columna son ejemplos nomás, ya es como para entender así a la pasadita, pero hay muchas más opciones. Hay que entender eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que, ok, hay que tratar de memorizar absolutamente todo lo que está acá y un poquito más. Y un poquito más, ojo con eso. Ya acá, por ejemplo, todavía no está el grupo nitrilo, por ejemplo. Acá no veo los anhídridos, que son, ojo, cosas que vamos a ver y que son referentes a grupos funcionales igual. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que recuerden acá? Y quiero que se tengan muy en cuenta que cuando nos estamos metiendo en química orgánica, esas tablitas que vimos ya hace 2 clases de química atrás, hace ya unas 2 semanitas más o menos de haber sido, ya tienen que estar ojalá lo más aprendidas posibles. ¿Se acuerdan? Alcanos, alquenos y alquinos. Lo más facilito, alcano, por ejemplo, si hablábamos de que fueran, no sé, 3 carbonos, decíamos que era, por ejemplo, propano. Si eran 6 carbonos, decíamos que era hexano. ¿Ya? Entonces, esa nomenclatura básica con respecto, por ejemplo, a un alcano, tienen que dominarla para poder entrar ya acá, al tema de los grupos funcionales. Porque estamos hablando de como estamos subiendo de nivel, ¿ya? Un level up, así como si fuera un videojuego, ¿cierto? Estamos subiendo el nivel respecto a entender la química orgánica en relación a incluir nuevos elementos químicos, ¿ya? A estos, directamente a estos hidrocarburos, ¿ya? Son nuevos elementos metidos con hidrocarburos como siempre lo habíamos visto. Entonces, esto, ojo, no se preocupe, lo vamos a ir repasando uno por uno, ¿ya? Esa es un poquito la idea. Había antes un tema, de hecho, de aprenderse la síntesis de los compuestos, todo eso, ya no nos vamos a saltar esa parte porque la idea es simplificarlo, tratar de pensarlo mejor respecto al tema de la PAES. Entonces, vamos a partir con el primer grupo funcional a revisar, y en este caso vamos a hablar del grupo alcohol, ¿ya? Palabra muy conocida para todos, obviamente, por los 2 tipos de alcohol más clásicos, que es el alcohol etílico, ¿cierto? El que se bebe, el trago, digamos, y el otro, el alcohol clásico, que tiene que ver con ese típico que se ocupa para desinfectar las heridas, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre, al fin y al cabo, que estos 2 tipos de alcoholes, tanto el etílico como el otro, ya como el naturalizado, son una opción de una cantidad gigantesca de alcoholes que existen. Hay que entender que los alcoholes son tipos de sustancias, son compuestos que son directamente, obviamente, estamos hablando de química orgánica, son hidrocarburos con este grupo funcional. ¿Cuál es la gracia? Que va a tener siempre cualquier hidrocarburo, cuando tenga unido el OH,
vamos a estar hablando de un alcohol. ¿Ya? Recuerden un poco esta fórmula que la hemos visto un montón de veces cuando aparece la letra R. R unido a un OH. ¿Qué era R? Hay que recordar, R es cualquier cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, yo si dibujo rápidamente alcoholes, puedo hacer esto, ¿se acuerdan que estos son todos hidrocarburos? Y por ejemplo acá le pongo un OH. En este caso, toda esta parte de acá representa la letra R. O podría poner quizás algo así, por ejemplo ahí, un alqueno, pero resulta que acá justo hay un OH. Entonces, toda esta parte de acá representa la letra R, etcétera. Ya, eso lo vamos a ir viendo en todos los grupos funcionales. Vamos a ver la letra R que se refiere a cualquier cadena hidrocarbonada. ¿Ya? Es como cuando hablamos de matemática. ¿Ya? Cuando estamos hablando de matemáticas, siempre ocupamos, ¿cierto?, las letras X o las letras A, ¿cierto? Si yo digo 2A más 3B, ay, digo, ¿qué puede ser A? ¿Qué puede ser B? Depende, puede ser cualquier número natural, cualquier número entero, dependiendo de lo que diga el enunciado. No obstante, normalmente se refiere a muchos números, distintas opciones. Lo mismo acá en química orgánica con la letra R. ¿Ya? Ojo con eso igual. Ahí lo vamos a ver a cada rato, por eso estoy explicándolo sí o sí. Voy a ir borrando acá, pues esto, no se preocupen en anotar estos pequeños ejemplos porque simplemente son explicativos respecto a la idea que estoy mencionando. Bueno, ¿qué vamos a tener acá? Dentro de estos grupos funcionales que tienen este OH, ya este grupo alcohol, nosotros vamos a poder clasificarlos, ya, según directamente y esto es importante, los elementos a los cuales está unido o está formando enlace el carbono que está ligado al alcohol. Fíjense acá, en estas tres opciones que dice alcohol primario, secundario y terciario, nuestra referencia es el carbono que está juntito con el alcohol. ¿Ya? ¿Y cómo podemos identificarlo? En este caso, este es el carbono importante. ¿Cómo podemos identificar si es un primario, secundario o terciario? Dependiendo a qué está unido ese carbono. Porque, tal como está acá, si tenemos que ese carbono está unido solamente a una cadena hidrocarbonada, puede ser, por ejemplo, acá como sale un metano, o, ojo, podría ser otra cosa. Podría ser acá CH2, y acá de ir a otro CH2 y a otro CH2, y podría ir hasta mucho más. No importa. Lo importante es que está unido a una cadena hidrocarbonada. Si tenemos a una cadena, un R, vamos a decir que es primario. Ahora, si está unido a dos cadenas, no importa cuáles sean, a dos Rs, vamos a decir que es secundario. Fíjense acá. Por ejemplo, acá está unido a un, llamémoslo como si fuera un radical, sería una especie de metil, y acá como son dos carbonos sería un etil. ¿Se acuerdan de eso? Met 1, et 2. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces ahí estamos hablando de un secundario porque está unido a dos cadenas. En cambio, el terciario significa que el carbono que está unido a este grupo alcohol, al OH, está unido al mismo tiempo a tres cadenas. ¿Ya? Entonces acá estamos hablando de un alcohol terciario. Ojo con eso. ¿Quién manda acá para decir que es primario, secundario, terciario? Manda, dependiendo obviamente de lo que esté unido, el carbono que a su vez estaba unido al OH. ¿Ya? Eso es lo que quiero que traten de recordar sí o sí. ¿Ya? Esto es lo que manda acá. Si es que pueden escribir como el ejemplo acá, remarcar esto. Tiene que ser el que está unido al OH. Muy, muy importante. Porque vamos a ver después otros grupos funcionales que también se pueden tratar con una opción de primaria, secundaria y terciaria. No obstante, no es el carbono lo más importante ahí, es otro elemento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que en el caso del alcohol, por ejemplo, recuerden que es el carbono que está unido al grupo alcohol. ¿Ya? Eso es importante. Y acá tenemos algunos ejemplos, simplemente para recordar un poquitito también lo que podría haber sido la clase pasada, respecto, por ejemplo, acá tenemos el famoso benceno, así que lo recuerdan bien, el benceno es simplemente un, en este caso, un ciclo hexeno, porque, o mejor dicho, un ciclo trieno, porque es un ciclo hexano, en este caso si fuera alcano, pero tiene intercalada tres dobles enlaces. Por eso se dice que es un ciclo trihexeno, porque tienes tres dobles enlaces, o mejor dicho, ciclo hexentrieno. ¿Ya? Tienen que tratar de recordar esa nomenclatura, lo que estábamos repasando en las clases anteriores. Se sigue repitiendo. No obstante, cuando hablamos del benceno, ojo con esto, si nosotros a este benceno, grupo benceno, lo unimos a un, en este caso, grupo funcional alcohol, esto se va a llamar fenol. Ojo con eso, es interesante.
¿Ya? Hay que recordar, por ejemplo, que cuando el benceno era un radical, se le llamaba fenil, ¿ya? Así solito. Pero ¿qué pasa? Si lo estamos fusionando, lo estamos mezclando con un alcohol, le vamos a llamar fenol, siempre. ¿Ya? Ojo con eso. Y acá tenemos distintas opciones. Por ejemplo, si tenemos dos alcoholes unidos a esto, va a ser un difenol. ¿Ya? Y ahí lo que se hace es simplemente enumerar el 1,2. Este tema de, se van a dar cuenta acá que dice orto, meta y para, tiene que ver con un asunto posicional, ya de cómo uno va posicionando, en este caso, los grupos, en este caso, los alcoholes. Cuando están juntitos se decía orto, cuando están intercalados por uno, que no tiene nada, se decía meta, y cuando están opuestos, este con este, se decía para. ¿Ya? Orto, meta, para. Eso lo habíamos visto también. ¿Ya? Es un tema más de posición. No obstante, todo esto son difenoles, sí o sí. ¿Por qué difenoles? Porque al fin y al cabo tiene dos, como esto se llama fenol, cuando tiene el alcohol, ¿ya? Significa que son dos alcoholes que están ahí. ¿Ya? Ojo con eso. Pues si tuviera un tercero sería trifenol, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo importante es que cuando tenemos un benceno, o en este caso un fenil, lo que era un fenil cuando es un radical, ¿cierto? Con un OH se le va a llamar fenol. ¿Ya? Ojo con eso. Acá estamos agregando cositas nomás, si se dan cuenta. Es más memorizar que entender quizás esta primera parte. Es como acordarte de qué va todo esto. Entonces, vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a llamar a esto? ¿Cuál es la nomenclatura? Lo que quiero que recuerden directamente es que la nomenclatura, todo lo que aprendimos anteriormente respecto a nomenclatura UPAC para alcanos, alquenos y alquinos, se mantiene tal cual. ¿Ya? Lo que ocurre acá al fin y al cabo es que tenemos que adicionar el detalle respecto a estar trabajando con grupos funcionales. En este caso, lo que estamos partiendo ahora es el detalle al estar trabajando directamente con alcohol, ¿ya? Directamente con el grupo alcohol. Entonces, uno podría decir, ¿de dónde parte la cadena principal? Ojo con esto, muy importante. La cadena principal siempre, absolutamente siempre, va a partir de donde está el grupo funcional. Siempre. En este caso, si el grupo funcional que está marcadito acá, en rojito, ¿cierto? El OH, está unido a este carbono, la cadena principal hidrocarbonada parte desde este carbono. ¿Ya? Ojo, el alcohol no se considera porque es un oxígeno. Es un oxígeno unido a un hidrógeno. Nosotros cuando contábamos, ¿se acuerdan? Cuando contábamos, hacíamos esta nomenclatura más sencillita, ¿cierto? Contábamos qué cosa? Los carbonos. Los vértices estaban los carbonos. Si de repente uno ve, por ejemplo, acá un OH, ¿desde dónde parto acá, en este ejemplo que estoy dibujando la rapidita? Del carbono al cual está unido el OH. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué estoy haciendo de acá para allá y no al revés? Porque siempre vamos a elegir el número 1 con el grupo que está unido al OH. Bueno, al carbono que está unido al grupo OH. ¿Ya? Ojo con eso. Eso es muy, muy importante y lo bueno de esto, que esta idea la tienen que mantener para todos los grupos funcionales, para todo. ¿Ya? Súper, súper relevante e importante. Entonces, veamos acá. Vamos a borrar esta parte de acá, ya para empezar a entender cómo hacer la nomenclatura. Primero, se tiene que obviamente localizar la cadena más larga con el grupo alcohol. Ya, acá habría que ver bien cómo me conviene ir contando. Por ejemplo, me voy hacia arribita o mejor me voy hacia acá, hacia abajo. ¿Dónde encuentro más carbonos? Eso es relevante. Es muy, muy relevante. Tienen que tratar de entender justamente cómo poder trabajar con esa parte, sí o sí. ¿Ya? Un segundito acá que estoy revisando esta parte. Entonces, ¿qué más? Después de eso, lo que les había dicho, se asigna el número de valor más bajo, cercano al grupo H, partiendo de ese y de cualquier grupo funcional realmente, eso se repite en todo. Y ojo con esto, que acá es el cambio más importante, que se le va a agregar un sufijo. Hay que acordarse ahí un poquito de lenguaje, ¿cierto? De entender esta parte de la materia. Prefijo y sufijo. Sufijo normalmente es una pequeña, digamos en este caso, una pequeña mini palabrita, ¿cierto? Que representa el grupo funcional que va en la parte final, ¿ya? Sufijo va al final de la nomenclatura normal. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, sin este OH, ¿qué tendríamos acá? Uno podría contar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, 5 y este me sobra, por lo tanto, esto sería un grupo metilo o un metil. Entonces yo podría decir, si es 1, 2, 3,
Ya pensándolo de esa forma, 4, 5, yo diría, ah, mira, esto es un 3-metil. Y si tiene 5 carbonos, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan? 3-metil pentano. Porque es un alcano, ¿cierto? Tiene solamente enlaces simples. No obstante, esto en la última parte tenemos un grupo H. Y ya no tenemos que directamente decir pentano, sino que tenemos que agregar, y que suene bien obviamente también, este sufijo. Por lo tanto, lo que vamos a asegurarnos ahora, como tiene este OH, en vez de llamarse pentano, lo vamos a cambiar, bueno, acá lo borré, pero da lo mismo, nos va a cambiar con pentanol. ¿Ya? 3-metilpentanol. Ese es el nombre correcto para este compuesto. ¿Ya? Se menciona normalmente. Todo esto se mantiene igual de lo que aprendimos antes. Pero la diferencia entonces es que tenemos que agregar este sufijo. También importante contar desde dónde está el grupo funcional. ¿Ya? Ojo con eso. Un detalle importante, lo voy a borrar, pero va a aparecer de nuevo, creo, de inmediato. Un detalle importante que pasa mucho. Bueno, esto también, los radicales ya saben siempre en orden alfabético, eso se mantiene tal cual como antes. Que acá hay un detalle que quería mencionarles, que esto pasa mucho en química orgánica. Este número 1, por ejemplo, lo que está indicando, porque yo puse 3-metilpentanol, ¿cierto? Y acá me están poniendo 3-metil-1-pentanol. Lo que está indicando es que en el carbono número 1 está el grupo funcional OL. No obstante, en química orgánica, tú podrías omitir, el número 1. No siempre es necesario ponerlo. ¿Ya? Así de simple. Si tú dices pentanol, se entiende que el alcohol va en el carbono número 1 porque es parte de las reglas. No es necesario que pongas 1 pentanol, porque es como una redundancia, ¿te das cuenta? De eso se trata. Ojo que las dos formas están bien. Si yo pongo acá 3-metilpentanol a secas, está perfecto, y si pongo 3-metil-1-pentanol, está perfecto también. ¿Ya? Con la diferencia que en uno lo hago explícito, en otro no lo hago explícito. El hecho de que el alcohol esté asociado, en este caso, el grupo alcohol, al carbono número 1. ¿Vale? ¿Se acordaban de esta materia? ¿Se acordaban un poquitito, no? Esta era como... El alcohol es de lo más facilito, realmente. ¿Ya? Eso es como interesante tratar de ir viendo de a poquitito, ¿ya? Vamos a la siguiente entonces. Ahora, vamos a cambiar de la terminación ol, ya directamente, a lo que se va a llamar, vamos a decirlo así, terminación al, ¿ya? Este es el famoso aldehído, ¿ya? Lo voy a anotar acá, terminación en al. El alcohol era terminación en ol y el aldehído terminación en al, ¿ya? Entonces, fíjense acá, muy importante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un grupo que se va a llamar, le pueden decir fácilmente el CHO, ¿cierto? O para ser un poquito más exacto, lo que tenemos acá realmente es un grupo carbonilo, sería un carbono unido con un doble enlace en oxígeno y además unido con un hidrógeno. Esto, ojo, ¿se tienen que saber esta forma de memoria? Sí. ¿Se tienen que saber esta forma de memoria? También. Ya, ojo con eso. Se los pueden preguntar de cualquier forma, desarrollada o no desarrollada. ¿Ya? Entonces, es importante tratar de memorizar esta parte. Ok, cuando tenemos un aldehído, cuando tenemos un carbono unido con un doble enlace al oxígeno y luego a un hidrógeno. O también lo podemos encontrar simplemente con la palabra CHO. O también podrían encontrarlo así. Ojo con esto. Carbono, oxígeno, hidrógeno. Como CO, pero no es tan común. Normalmente uno lo puede ver más así. ¿Ya? Pero claro, lo que representa, independientemente, lo que representa es esto de acá, que es esta unión del carbono con doble enlace al oxígeno y un enlace simple al hidrógeno, ¿ya? Entonces, siguiendo esta idea, ahora, en este caso, la explicación de este aldehído va a ser súper sencillito, muy sencillo, porque estamos hablando directamente de una cadena hidrocarbonada, pero ojo, ahora el carbono, como el aldehído tiene un carbono dentro de su estructura, ¿cierto? El carbono se considera sí o sí dentro de la cadena hidrocarbonada. ¿Y de dónde tenemos que partir? Que es lo que aprendimos recién, siempre de acá. Entonces ahí partimos hacia abajo. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, rápidamente, nomenclatura, como lo había puesto en principio, tiene que ponerse el sufijo al. ¿Ya? Y por lo demás,
todo lo demás se mantiene igual, todo lo que hemos aprendido. Entonces, si esto fuera así solito, sin el grupo funcional, sería 1, 2, 3, 4 carbonos. Ya, 4 carbonos, hay que acordarse acá que el prefijo es but. Si fuera sin esto de acá, sería directamente un butano, porque son simplemente, valga la redundancia, son enlaces simples. Pero como es un aldehído, porque tiene este grupito de acá, ya no va a ser butano, como normalmente hubiera sido en un alcano, sino que ahora se va a llamar butanal. O sea, solamente cambio la parte final y le pongo la terminación al. ¿Ya? Si fuera, ojo con esto, si esto fuera de acá saliendo un alcohol, sería butanol. Como está esto, un aldehído se llama butanal. ¿Ya? Butanol, butanal, pentanol, pentanal, y ahí hexanol, hexanal. Ahí tenemos para regodearnos con distintas opciones. Pero ahí de eso va esta primera parte, ya para entenderlo un poquito más. Esto diría que, como les decía anteriormente, son de los más facilitos de entender, sí o sí. Ya después los otros se pueden volver un poquito más complicados. Siguiente. Y acá, de hecho, entrando directamente en uno que podría llegar a ser un poquito más complicado, vamos a hablar de la famosa cetona. ¿Ya? De hecho, es interesante la acetona porque tenemos dos opciones de nombrar. Hay dos formas correctas de llamar a la acetona. Ahora, ¿cómo podemos reconocer una acetona? Por esto que está acá. Directamente, un grupo, ¿ya? Un grupo que sea hidrocarbonado unido a un carbono que a su vez está con un oxígeno y a su vez ese carbono, ojo con esto, ese carbono está unido a otro grupo hidrocarbonado. Por ejemplo, este es de los más sencillitos, la acetona, que así se dan cuenta, en este caso tiene 3 carbonos, pero ojo, si uno viera esto, por ejemplo, voy a hacer una a la rapidita, simplemente para que aprendan a visualizarlo. Vean esa cadena y de repente hay un doble enlace que está a un oxígeno. Eso también es una acetona. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? A la izquierda tenemos una cadena hidrocarbonada. ¿Qué tenemos a la derecha? Tenemos otra cadena hidrocarbonada. Eso acá se le pone R pensando que podrían ser distintas. Podrían ser iguales, sean distintas, da lo mismo. ¿Ya? Pero cuando vemos esta estructura es cuando estamos hablando de una cetona. ¿Ya? Ahora, ojo, por ejemplo, si esta cadena hidrocarbonada de la derecha, por ejemplo, la saco, pongamos que la de la izquierda se mantiene, la saco y en vez de eso la cambio, por ejemplo, con una letra H, ya no es una acetona. Esto es lo que acabamos de ver recién, anteriormente. ¿Sería qué cosa? Un aldehído. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, si este doble enlace al oxígeno y el enlace simple al hidrógeno, imaginemos que ahora en vez de eso, yo esto lo saco de acá, adiós el hidrógeno, borro este enlace y en vez de eso pongo acá un hidrógeno acá, ¿qué sería? Sería un alcohol. ¿Se dan cuenta cómo independientemente el tipo de elemento, lo importante realmente es cómo se está conformando? ¿Cómo son los enlaces, por ejemplo? Acá tenemos un enlace simple con el oxígeno, lo que está clásicamente definido como un alcohol. Pero si esto tuviera un doble y después tuviera acá un hidrógeno, ya con eso estamos hablando de un aldehído. Ahora, si es hidrógeno, yo lo cambio por otra cadena hidrocarbonada, como lo estamos viendo acá, ya estaríamos hablando de una cetona. Y ojo que acá yo podría hacer más cambios con otros elementos y tenemos otros grupos funcionales. ¿Ya? Sí, espero que haya quedado más o menos claro. Estoy tratando de volver todo el rato para que se entienda un poquito la diferencia entre cada uno de estos, ¿ok? Entonces, acá, bueno, esta parte quizás no es necesario que la pesquen tanto, más les puede servir como una forma más de aplicación, ¿ya? Pero tiene que ver justamente con el tema de cuáles son propiedades físicas de muchos de estos compuestos químicos asociados, obviamente, que son ya directamente grupos funcionales, ¿ya? Y ojo que tiene que ver más que nada con, por ejemplo, lo que se llama el punto de fusión, de ebullición, la solubilidad, etcétera, etcétera. Que al fin y al cabo hay que pensar que un compuesto, ¿ya? Cualquier compuesto en general, mientras más grande, más difícil va a ser, por ejemplo, hacerlo cambiar de estado. ¿Ya? Si tú tienes, por ejemplo, una molécula que es muy chiquitita, lo más probable es que a temperatura ambiente, hablando de hidrocarburos, por ejemplo, a temperatura ambiente esté en estado gaseoso. Pero si tú tienes un hidrocarburo que es muy grande, que tiene muchos, muchos carbonos, muchísimos, lo más seguro que pueda estar en estado líquido o en estado sólido. Y según el caso, tú vas a necesitar más o menos energía, ya si es más grande, más energía, para poder hacer que cambie de estado. Ya es un poquitito lo que habla esto.
¿ya? Y bueno, y hacer una comparación directamente, ¿ya? En este caso lo hacen con el aldehído con la acetona. Y acá me estoy adelantando, todavía no lo enseño, pero ahora lo van a ver, que una forma de poder hablar de la acetona es con la terminación ona directamente. ¿Ya? Por ejemplo, si una acetona con 3, propanona, si con 4, butanona, ¿se acuerdan? Si fuera un butano, ok, pero cuando tiene una acetona sería butanona. Bueno, etcétera, etcétera. Se pueden hacer varias opciones ahí, ¿ya? Para que lo entiendan bien. Y vamos a ver algunos casos para que puedan entenderlo más a detalle, porque tiene sus detallitos, esta parte como tal, ¿ya? Así que quiero dejarlo esta parte ahí nomás. No nos compliquemos tanto con esto. ¿Podría parecer algo? Sí, pero es poco probable, ¿ya? Realmente. ¿Podría ser aplicación de esto? Sí, por supuesto que sí, pero lo veo poco probable en comparación, por ejemplo, a reconocer un grupo funcional. ¿Ya? Entonces, miren acá. Tenemos directamente una cetona, obviamente. ¿Cómo podemos reconocerla? Acá está fácil, porque está marcadito. Este es lo que se llama el grupo carbonilo. Ojo, este es el nombre. Cuando ustedes vean un carbono con un doble enlace en oxígeno, le vamos a llamar grupo carbonilo, ¿ya? Que es como al fin y al cabo, no es un grupo funcional como tal, pero sí te indica algo que te ayuda a reconocer todos los grupos funcionales, ¿ya? Entonces, veamos las dos opciones que tenemos acá para mencionar, ¿ya? Eh, a este hidrocarburo con este grupo funcional. Lo primero ya se los había adelantado, que era la terminación ona, ¿ya? Entonces, al fin y al cabo, lo único que hay que hacer es contar la cantidad de carbonos y indicar el número donde está, en este caso, el grupo carbonilo. En este caso, sería 3 hexanona. ¿Por qué hexanona? Hexa viene de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué número está el carbonilo? En este caso, el que está marcadito en rojo. Tengo que siempre partir tratando de llegar lo más rápido posible. Si parto desde acá hacia allá, voy a llegar en el 1, 2, en el número 3. Si fuera al revés, si partiera desde acá hacia allá, sería en el 1, 2, 3, 4. No, ahí ya es mucho después. Bueno, no mucho después, pero es uno después. Entonces acá nos conviene sí o sí esta opción y hay que obviamente indicar dónde estaba este grupo carbonilo en el número 3. Por lo tanto, se va a llamar 3-hexanona. Si no tuviera este grupo carbonilo, por ejemplo, que simplemente fuera un H para arriba y un H para abajo, como todo lo normal, sacando el carbonilo, si fuera así, simplemente sería un hexano. Pero como no tiene eso, sino que está este grupo carbonilo, ya sabemos que es una acetona, por lo tanto la podemos llamar hexanona. ¿En qué lugar está? En el número 3 está el carbonilo. Esa es una opción para nombrarlo. Acá tenemos dos opciones. ¿Ya? Ojo con eso. Eso les decía, que esta parte es un poquito más complicada solamente porque hay más opciones. Pero ojo, no es más difícil tampoco. La segunda opción tiene que ver con nombrar a estos bracitos que estaban acá. Nombrar al que llamábamos R y al R'. ¿Ya? Ustedes saben que ese R o R' puede ser cualquiera. En este caso acá tenemos 3 carbonos, en el caso de acá tenemos 2 carbonos, pero podría ser cualquiera. Y acá, la verdad no es tan difícil, porque lo que tienen que hacer directamente es, ok, acordarse justamente cómo se llaman. Por ejemplo, cuando son 3 carbonos, este se llamaba propil, prop, ya estamos hablando de un radical, terminación en il, propil, y cuando son 2 carbonos, sería etil, por et, de 2. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner acá? Lo mismo, ¿qué va primero? Orden alfabético. En este caso, ¿qué es primero? ¿El E o la E o la P? La E. Entonces, tenemos que decir, tenemos un etil, un propil, ¿cierto? ¿Y qué estamos hablando? ¿De qué molécula estamos hablando acá? De una cetona. Por lo tanto, la segunda opción de nomenclatura para nombrar a la cetona es directamente mencionar etilpropil y lo que tenemos acá, cetona. Y con eso está lista la segunda opción. ¿Ya? Son dos opciones. Una, cuando quieren mencionar todo con toda la cadena, ¿ya? Y tienen que decir directamente terminación en ona, diciendo cuántos carbonos hay totales. O la segunda opción sería que vamos a tomar como eje central donde está el carbonilo. Lo marcamos. Listo, acá está el carbonilo. ¿Qué tengo a la izquierda? ¿Qué tengo a la derecha? Lo menciono. ¿Qué va primero? Depende obviamente depende el orden alfabético, ¿ya? Y simplemente después se pone cetona. Ojo, hay más opciones rebuscadas de repente, que puede haber una cosita por allá, sí, siempre, siempre. Pero para PAES no debería ser
algo más complejo de lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Muy importante eso. ¿Ok? Ya hemos visto 3. Hemos visto alcohol, aldehído y cetona. ¿Ya? Pero técnicamente hemos visto 4 opciones, ¿cierto? Nomenclatura para alcohol, terminación en ol, nomenclatura para aldehído, terminación en al, y nomenclatura para cetona, tenemos estas 2 opciones. Hablar de la terminación ona o mencionar los radicales de cada uno de los costados con la palabra completita, cetona. ¿Ya? Listo. Avanzamos entonces. Espero que se vaya entendiendo. Deseo un poquito la idea de poder comenzar con esto. Siguiente. Ojo acá. Ojo acá. No es lo mismo, como lo estábamos viendo antes, en el cual teníamos en el medio un carbono que está unido por un doble enlace a un oxígeno, que directamente sacar este doble enlace, sacar el carbono que estaría acá, este carbono del medio, y reemplazarlo tal como está acá con un oxígeno. O sea que desde el oxígeno para un lado tenemos una R y para el otro lado tenemos otra R. Ahí le ponemos R'. O sea, una cadena, para el otro lado otra cadena. Ya este grupo se llama el grupo éter. ¿Ya? Ojo con esto, grupo éter. ¿Se dan cuenta? Pura y mucha memorización acá. Entonces, vamos a aprender a mencionar este grupo éter, que la verdad también pareció a lo que estábamos viendo anteriormente, parecido a lo que estábamos viendo con la cetona, me refiero, ¿ya? Tiene una nomenclatura muy similar a la segunda parte de lo que vimos. ¿Cuál sería esta parte? Directamente tomamos el lado izquierdo, el lado derecho y vemos los nombres. En este caso, por ejemplo, el derecho tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto es un butil. Vemos el lado izquierdo, tiene solamente 2 carbonos, 1, 2, sería un etil. ¿Y qué es lo que aprendimos acá? Con relación a la que estábamos hablando de la acetona, vamos a mencionar uno, después el otro, por orden alfabético, y finalmente la palabra del grupo funcional. Antes hubiera sido, por ejemplo, butil-etil-cetona, pero en este caso sería butil-etil-éter. ¿Por qué butil primero? Porque parte con la B. B de burro, ¿cierto? La E de elefante. ¿Cuál es primero? La B. Por lo tanto, ¿cuál va primero? Esta, butil. ¿Ya? Se mantiene exactamente la misma lógica que estábamos viendo antes. ¿Se entiende, no? Muy parecido. Muy parecido. Cetona, la segunda opción de la cetona, con el éter se parecen un montón respecto a cómo poder mencionarlos. ¿Ya? Lo que no quiero es que se me confundan. Recuerden, si tenemos esto, así, no es lo mismo que si tenemos esto. En este caso son un oxígeno, el éter es un oxígeno que tiene 2 cadenas para los lados, en cambio el otro es un carbono que está unido con un doble enlace a un oxígeno. Lo de arriba es un éter y lo de abajo es una cetona. ¿Ya? Ojo con esos pequeños detalles que obviamente puede significar que de repente se equivoque, no es la idea, obviamente, no es la idea que se equivoquen en estas cositas. Entonces, siguiente, y acá se pone un poquito más interesante. De hecho, esto cuando uno aprende química orgánica, normalmente se consideran como los más importantes. Está en el número 1. Porque ¿qué pasa? Cosa que no vamos a aprender acá ahora, no nos interesa por estos momentos, que tú incluso puedes hasta fusionar. En un mismo compuesto poner alcohol, poner ácido carboxílico, y ahí hay algunos que tienen más relevancia. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a dejar un poquito de lado y vamos a entrar directamente a lo que es un ácido carboxílico. El ácido carboxílico, fíjense acá, tiene esta forma, así como más resumida, que sería cualquier cadena hidrocarbonada, recuerden, letra R, da lo mismo cual sea, unido con un carbono, con un oxígeno, con otro oxígeno y con un hidrógeno. ¿Cómo sería esto un poquito más desarrollado? Sería una cadena R, unido a su vez con un carbono. Ojo con esto que de nuevo aparece el grupo carbonilo. Ah, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Una acetona? No, no es una acetona, porque esto a su vez está unido a un grupo OH. O sea, es como que yo mezclara, ojo con esto, el ácido carboxílico es como que yo mezclara con el mismo carbono un grupo alcohol con una acetona. Siendo mucho más estricto, realmente lo que tenemos es un grupo carbonilo unido a un alcohol. ¿Ya? Eso que está acá
es un ácido carboxílico. Grupo carbonilo unido a un alcohol. Esta parte se la tienen que aprender. ¿Esto que está acá? Sí. Esta parte de acá se la tienen que aprender. Sí, de memoria. Porque como les dije anteriormente, puede aparecerles de una forma o de otra forma. ¿Ya? Otra forma que podría aparecerles, por ejemplo, así, y de repente que salga esto. Tal cual. Y le vamos a hacer el oxígeno un poquito más grande. Ahí. Esto, esto y esto de acá, esas tres opciones que acabo de dibujar acá, las tres que se ven ahí, incluida esta que está puesta en la diapo, son exactamente lo mismo, corresponden a lo mismo. ¿Ya? La diferencia es que acá está un poquito más desarrollada, de hecho escribimos el C de carbono, acá no, estamos ocupando esta forma más resumida, que sabemos que el vértice es un carbono, y acá se muestra de forma también más como de fórmula general, tipo de ese estilo. ¿Ya? Ojo con eso, estas tres opciones están representando exactamente lo mismo. Acá, bueno, podríamos borrar incluso eso y acá poner la letra R, para que ahora sí que sí sea exactamente lo mismo. Porque R es cualquier cosa. ¿Ya? Ese es como un poco el detalle, para que lo puedan recordar. Entonces, habiendo más o menos entendido esta parte, se dan cuenta, mucha memorización vamos acá. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de ir reconociendo? Por ejemplo, y acá me voy a adelantar porque ya hay un ejemplo, y fíjense lo que está acá. Esto se llama ácido carboxílico, efectivamente, porque son ácidos. No se preocupen para la PAES de ciencias módulo común, que es un ácido. ¿Ya? La electivo sí, hay que saber qué son los ácidos, qué son las bases, etcétera, etcétera. Acá, por ahora, no nos preocupemos tanto. Pero lo que sí quiero que sepan que parte de la nomenclatura, cuando uno habla de ácidos carboxílicos, absolutamente siempre, antes de empezar cualquier cosa que nosotros vayamos a analizar, parte con la palabra ácido. Siempre. ¿Ya? Y en este caso, como tenemos un benceno, ¿cierto? O podríamos llamarlo una especie de fenil incluso también. Bueno, en este caso, como es un benceno, tenemos que el nombre va a ser benzoico. ¿Y por qué? Fíjense acá, la palabra ácido y también esta palabra que dice ico, o oico también. Esas dos son las que quiero que recuerden acá. Esa y esa. ¿Ok? Veamos la nomenclatura. Fíjense bien acá. Lo mismo que habíamos visto antes, en el sentido de que ahora tenemos un carbono que es parte de la cadena principal. ¿De dónde tenemos que empezar contando? Lo sabemos de memoria ya. Espero que sí, es la idea, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Siempre se parte donde está el grupo funcional. En este caso, donde está el ácido carboxílico. Un grupo carbonilo, carbono con un doble enlace hacia un oxígeno. Y tenemos este grupo, llamémoslo así si estuviera solito, ¿cierto? Un grupo alcohol, ¿no? Porque están unidos ahora. Juntos forman un ácido carboxílico. ¿Qué es lo que era importante? Lo que les decía, como parte del prefijo, la palabra inicial se llamaba ácido y la parte del sufijo, la parte final, era oico, oico, dependiendo del caso. En este caso, bueno, acá lo dice, oico al final, ácido al inicio. Si esto no fuera un ácido carboxílico, terminara, por ejemplo, ahí en CH3, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, todo enlace simple. Directamente yo podría decir que esto es un butano. ¿Cierto? Listo, es un butano, si no tuviera ningún grupo funcional. No obstante, como tiene el ácido carboxílico, lo que vamos a hacer es decir, ok, al inicio siempre hay que ponerle la palabra ácido. Entonces pongo acá, lo voy a resumir, ácido. Le pongo un puntito ahí como para resumirlo, ácido. ¿Y qué me está diciendo cuando es un ácido carboxílico? Que tengo que ponerle en la parte final la palabra oico. Por lo tanto, como esto era un butano originalmente, ahora con esta pequeña, ¿cierto?, modificación, al ocupar la nomenclatura para grupos funcionales, lo que vamos a tener es directamente un ácido butanoico. Butano, pero termina en este caso, ico, oico, sería ácido butanoico. ¿Ya? ¿Qué pasaría si me dicen, profe, pero qué pasa si acá en vez de esto tenemos que esto está unido, borramos este doble enlace y acá tenemos un hidrógeno? Que es lo clásico. Recuerden que siempre el carbono en los hidrocarburos se basaba en eso, en unirse en hidrógeno. Y el hidrógeno era como el elemento de relleno, ¿ya? Entonces, si fuera simplemente un hidrógeno acá, ¿ya? Así, el único grupo funcional relevante sería este. Sería un alcohol.
Entonces esto directamente sería un butanol, porque sería un alcohol solamente, terminación en ol. ¿Se dan cuenta cómo uno puede ir jugando cuando vas cambiando los elementos de estos grupos funcionales? Ahora, en este caso, no quiero un hidrógeno acá, sino que quiero un grupo carbonilo con un oxígeno y todo. Ah, perfecto, ahí ya. Obviamente esto es un ácido butanoico, un ácido carboxílico en este caso. ¿Ya? ¿Cómo va la memoria? ¿Cómo va la memoria en ese aspecto? Ojalá que bien. Ojalá que bien. La idea de este prueba intensivo, obviamente, estamos viéndolo relativamente rapidito, no estamos dándonos el tiempo mucho para ejercitar esta parte uno por uno, porque claro, estaríamos viendo 2 grupos o 3 grupos funcionales más ejercicio, no alcanzaríamos a avanzar nada en la clase, ¿ya? Pero la idea es que ojalá vayan repasándolo después sí o sí, ¿ya? Muy importante, porque es harta memorización si es que aún no la saben. Siguiente grupo funcional. Este es el que no aparecía, de hecho, en la parte de la tablita del principio. Vamos a hablar de los famosos anhídridos. Ojo que esto aparece literal en el temario de la PAES. Literal. Hay que saber cuáles son los anhídridos. Y quiero que se queden con la idea que un anhídrido es cuando tú, al fin y al cabo, mezclas 2 ácidos carboxílicos. Es como que los trates de fusionar esos 2 ácidos carboxílicos. Pero lo que ocurre es que en esa fusión se va a liberar siempre una molécula de agua. Ya, siempre. Es como parte del proceso. No se preocupen, no es necesario saberse esto de memoria, para nada, pero quiero que se recuerden esto que se libera agua. De hecho, la palabra lo hice. La palabra hidro lo podemos hacer referencia a lo que es el agua, H2O. ¿Ya? Bueno, un poquito más así, hidro. Y la palabra an, vamos a decir que es como no o sin. Es como que sin agua. Es como que la palabra te dijera no tiene agua, anhídrido, sin agua o no tiene agua. ¿Ya? Entonces, si te dice que no tiene agua, es como decir, ah, ok, se libera una molécula de agua. No obstante, como les decía, es cuando yo fusiono 2 ácidos carboxílicos y cuando yo la vea, voy a tener esto de acá. Ojo con esto. Siempre la estructura de un anhídrido, de hecho se le llama anhídrido carboxílico en el sentido que viene en este caso de ácidos carboxílicos, podrían ser otras opciones. Ojo, más que nada ahora lo estamos tratando de ejemplificar con los ácidos carboxílicos, pero siempre que nosotros veamos esta estructura, ya, por ejemplo, si yo veo esto, de repente me encuentro con esto, y de repente hago esto, y de repente hago esto, y de repente paso, ¿sí? Y pongamos un ciclo ahí, algo cerradito. Y uno dice, ah, mira, tengo un carbonilo, tengo un oxígeno, tengo otro carbonilo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿Esto qué es? Un anhídrido. Esa es la forma de reconocerlo. ¿Ya? Serían carbonilo, oxígeno, carbonilo. Y uno podría decir esto, ah, pero podría ser esto una acetona porque tiene esta parte. Bueno, si estuviera acá una R, si nos olvidáramos de todo esto de acá y acá hubiera una cadena carbonada, sí, sería una acetona, pero no, no es así. En este caso, lo que define al carbonilo es este juego de acá. ¿Ya? Eso sí es importante que lo anoten obviamente. ¿Ya? Se libera agua, obviamente, y la estructura para reconocerlo es carbonilo, oxígeno, carbonilo, uno al lado del otro. Y para los costados después ya la cadena que venga. ¿Ok? Eso es importante. Vamos al siguiente. Espero que vayamos bien. Yo estoy mirando cada rato por si acaso tuvieran alguna duda o cualquier cosita, ¿ya? Para que lo sepan. Vamos con el éster. Muy parecido en nombre a nuestro amigo éter, con la diferencia que este tiene una letra S de más. Lo cual igual nos ayuda un poquitito, porque el éter había que recordar que era cuando nosotros teníamos un oxígeno en el medio. No obstante, si a este de acá, a este éter, yo digo, mira, ¿sabes qué? Para cualquiera de los dos lados, izquierda o derecha, yo le voy a agregar un grupo carbonilo. Por ejemplo, lo voy a poner acá en este caso al lado derecho. Un doble enlace con un oxígeno, que es el carbonilo. Cuando tengamos un grupo carbonilo al lado de un oxígeno, solamente estas 2 cositas, no como el anterior que eran 3, ¿cierto? Era carbonilo, oxígeno, carbonilo. Acá no, es carbonilo, oxígeno, a secas. Es cuando ocurra eso, yo voy a estar hablando de un éster. ¿Ya? Y acá diría que es uno de los que tiene una nomenclatura más extraña. No es imposible de acordarse, pero es un poquito más extraña, porque hay un juego acá. Si se dan cuenta, tenemos por un lado la cadena principal, y ojo con esto que lo voy a remarcar, y por otro lado tenemos directamente un grupo radical.
¿Por qué esta de acá no es la cadena principal? Por ejemplo, yo acá podría poner quizá, ahí sale un metano, digamos, o un metil, pero si esto yo podría ponerle un CH2 y continuarlo para allá con muchos hidrocarburos. Pero ojo, que la cadena principal seguiría siendo esta, aunque sea cortita. ¿Por qué? Porque el carbono que contiene al carbonilo está para este lado. Por lo tanto, acá está la cadena principal. Y yo cuando empiezo a contar, ¿de dónde empiezo a contar? Desde acá. Lo que hemos aprendido todo el rato se sigue repitiendo. ¿Ya? Entonces, se van a dar cuenta que vamos a tener por una parte una cadena principal y por otra parte un resto, ¿cierto? Como una especie de radical, de grupo radical. Ahora, esa va a ser nuestra base para poder construir la nomenclatura, ¿ya? La base. Entonces, tenemos que identificar la cadena que tenga el carbonilo, que va a ser la principal, obviamente. Ahí está. Ahí está el carbonilo. Acá, de hecho, está todo el grupo éster, si se dan cuenta. Es el completito del grupo éster. Luego, ojo con esto. Hay que reemplazar dos palabras acá. Oico y ato. Acá, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo, esto es como que viniera directamente de un ácido carboxílico. ¿Qué significa esto? Recuerden que el ácido carboxílico, vamos a ponerlo acá, era un oxígeno unido a un OH. ¿Qué ocurre? Este oxígeno está unido por un enlace simple en OH. Pero ¿qué pasa? De repente, puede venir otra cadena hidrocarbonada y dejar que esto no se una a un oxígeno, sino que se una a otro carbono. Y ese carbono unido a otro carbono y ese otro carbono, y acá vamos a tener otra cadena. Es reemplazar esta cadena que le podríamos llamar R, ¿cierto? Antes, cuando era un ácido carboxílico, tenía un hidrógeno, pero ahora chao ese hidrógeno y lo reemplazamos por una R, una cualquiera, ¿ya? Entonces, por eso va esta equivalencia de que, ok, cuando antes era oico, ahora vamos a poner ato, ¿ya? Y, por ejemplo, acá estamos viendo, claro, un derivado del ácido butanoico. ¿Por qué del ácido butanoico? Porque si esto hubiera sido un ácido carboxílico, o sea, hubiera sido así, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4 carbonos. Ácido, porque los ácidos carboxílicos parten siempre con eso, y terminan oico, ¿ya? En este caso, obviamente, ya lo que estamos hablando, cambiamos ese oico y le ponemos la palabra ato, que estamos hablando acá, butanoato. Ojo con eso, estamos hablando de un butanoato, ¿ya? Por esta parte. Pero acá hay un detalle, por eso les decía que este es un poquito más largo. Solamente estoy mencionando la parte que está acá. ¿Y esto? ¿Tenemos un metil ahí? ¿Hay que hacer algo con eso? Y la respuesta es que sí, hay que hacer algo. Hay que mencionar ese radical que está ahí. Entonces, lo que tenemos que ver, ¿cuál es el nombre de la cadena radical? Sabemos que es un metil, pero recuerden que también podemos mencionarlo no solamente con la terminación en il, sino que hilo, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a soltarlo ahí, sería un metilo, ¿ya? Acá lo mismo, dice derivado del alcohol metílico. Bueno, independientemente eso, claro, se podría sacar que esta parte fuera un alcohol metílico. ¿A qué se refiere? Que en esta parte de acá, en vez de que estar unido en este sector de acá, estuviera con un hidrógeno. ¿Se dan cuenta que sería un OH? ¿Se dan cuenta? CH3 unido con un OH. Esto directamente sería un metanol, ¿ya? Entonces, alcohol metílico es un metanol directamente. Ya, pero bueno, se fusionaron, no pasó eso, y tenemos finalmente un éster con esta forma que está acá. ¿Ya? Hay harto que memorizar, ¿no? ¿Cómo están con eso? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos el butanoato, la parte de la izquierda. Tenemos el radical, que es el metilo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Va a haber como una especie de formulita, que va a ser esto. Ponemos la cadena principal primero, en este caso sería butanoato. Siempre vamos a poner la palabra de y luego va el radical. En este caso, butanoato de metilo. Si esto fuera, en vez de un metil, fuera un etil, por ejemplo, lo pongo con otro carbono, esto sería un 2, ahí, así, sería butanoato de etilo. Si fueran 3, de propilo. Si acá fueran, en vez de 4, en vez de un butanoato, fueran 5, sería un pentanoato. Pentanoato de metilo, por ejemplo. ¿Ya? Hay que ir jugando con las opciones. Esto es súper importante. Si de repente se pierden con esta idea de lo que estoy explicando, después cuando vean la grabación, van para atrás, ¡pum! Lo ponen de nuevo, play, avanzan. Ah, no lo entendí, van para atrás, play. Traten de ir digiriéndolo. Esto asumiendo que a lo mejor no se acuerdan de nada del colegio. Si se acuerdan, genial, obviamente. Es simplemente un repaso.
pero es que si no se acordaran, es importante que lo repasen para memorizarlo, porque estos sí se los podrían presentar obviamente, ¿ya? Lo mismo, si lo viéramos de una forma mucho más resumida, sería algo así. Así, 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 por ejemplo. Imaginemos esto. Ahí, me faltó acá el oxígeno. Ahí sí. Por ejemplo, si uno contara acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. 7 era hept. Como es un éster, sería un heptanoato. Heptanoato. De, vemos el radical, ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4. 4, sería un butilo. Octanoato de butilo. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Heptanoato de butilo. Si fuera 9, nonanoato de butilo, bueno, etc. Uno tiene que ir jugando según la cantidad de carbonos. Y nos quedan las últimas. Vamos con las últimas ya. ¿Cómo está? ¿Cómo estaba la cabeza? Ojalá que no tan mal. Ojalá que vayamos bien. Es lo importante. Vamos con dos de las interesantes, ¿ya? Porque ahora vamos a dejar detrás el alcohol, el grupo carbonilo, bueno, el carbonilo igual vamos a repasarlo nuevamente, pero el oxígeno lo vamos a dejar un poquito de lado, ya me refería al alcohol con respecto al oxígeno, sino que ahora nos vamos a ir a otro elemento, que es el nitrógeno. Ahora vamos a hablar cuando el nitrógeno entra a jugar un papel clave en los grupos funcionales. Y en ese caso vamos a tener realmente tres clásicos grupos funcionales: las aminas, las amidas y los nitrilos. Esas son las tres cosas que tenemos que ver todavía: amina, amida y nitrilo. La amina, ojo con esto, es directamente cuando el nitrógeno, es como el carbono, ya sabemos, los hidrocarburos es carbono con hidrógeno, pero ok, ¿qué pasa si tenemos por entre medio un nitrógeno? Resulta que el nitrógeno, en este caso, va a tener la opción de unirse directamente a tres enlaces. Va a poder formar tres enlaces, vamos a llamarlo así. Tiene tres electrones de valencia. Por lo tanto, la fórmula, así si queremos escribir la fórmula general, va a ser R3N. O sea, tenemos una opción de 1, 2 y 3, para arriba, para allá, con cualquiera RRR. Recordando, como siempre, que R puede ser cualquier hidrocarburo. Eso podría ser así, eso podría ser así y eso así. Da lo mismo. Eso es una amina, es un nitrógeno con directamente hidrocarburos para arriba, para abajo, para el lado. Tres opciones. ¿Ya? Acá un detalle, son las aminas consideradas bases, no algo tan relevante, pero para que lo sepan igual, ¿ya? Son las famosas bases orgánicas. ¿Y se acuerdan cuando veíamos el alcohol? Que podíamos llamarlo primario, secundario y terciario, dependiendo si el carbono unido en el alcohol tenía grupos R, ¿ya? Si tenía un grupo R asociado, sería un primario; si tenía dos secundarios, si tenía tres terciarios. Bueno, acá pasa lo mismo, pero acá no es lo importante el carbono. Lo importante, nuestra noción que tenemos que tener acá, es la del nitrógeno. O sea, amina primaria cuando tenemos un grupo R. Recuerden que ese R, lo voy a mencionar todo el rato, R es cualquier cadena hidrocarbonada, cualquiera. ¿Ya? Entonces, si tenemos un R, primaria. Si tenemos dos Rs, secundaria. Y si está por todas partes unida con hidrocarburos, como el ejemplo que yo hice acá, eso sería una amina terciaria. ¿Ya? Importante, tienen que acordarse de eso. Según lo que está unido el nitrógeno. Primaria con 1, secundaria con 2, terciaria con 3. Recuerden que el hidrógeno acá es como el elemento de relleno. Eso es súper importante. Por eso cuando yo dibujo cadenas hidrocarbonadas, no sé si se han dado cuenta que si yo estoy, no sé, pues tengo esto, CH3, CH2, CH3, y yo digo, voy a agregar un enlace más acá. Yo lo que hago es borrar un hidrógeno, en vez de un 3 le pongo un 2, y acá agrego un CH3. Y uno dice, ¿por qué cambiaste 3 por un 2? Hay que acordarse que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Significa, ese es 1, porque está haciendo un enlace para allá, 2, 3, 4. H, H, H. Eso sería un CH3. ¿Cierto? Lo resumo. Pero si ahora quiero sacar un H y unirlo a otro carbono, ¿ya? Significa que ahora tiene asociado dos hidrógenos. Sería un CH2. ¿Ya? Acordando siempre de eso. Son 4 electrones de valencia para el carbono. Eso lo vimos hace como 2 o 3 clases atrás de química igualmente. Bueno, entonces, eso porque lo mencionó, recordando que el nitrógeno tiene 3 electrones de valencia. ¿Ya? Cambio un poquitito. Acá tenemos los ejemplos, primaria, secundaria y terciaria, solamente como ejemplos. Primaria, por ejemplo, la anilina, NH2.
¿Por qué? Porque uno está relacionado con R, este es el R, y tenemos los HH, que estaría ahí. Luego, dietilamina, tenemos por acá un grupo R, por acá un grupo R, y acá el H, listo, secundario, y finalmente la trimetilamina sería RRR, trimetilamina. Y acá estamos viendo ya un poquito de avance respecto a cómo es la nomenclatura de estas aminas. ¿Ya? La nomenclatura tiene que ver justamente con mencionar la palabra amina. ¿Ya? Así de simple. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿cuánto es la cadena principal? 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que tenemos que poner sí o sí la palabra amina directamente, amina, nada más. ¿Ya? Y en este caso, tenemos que indicar cuánto es la cadena principal como que fuera un radical. Eso es importante. En este caso tiene 1, 2, 3, propil. Prop es de 3, propil, amina. Listo. Si fueran 4, butilamina. Si acá fuera otro tipo de amina y tuviera, por ejemplo, acá un etil, que tiene un 2, acá tuviera, no sé, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y acá un hidrógeno, ya normal, ¿esto qué sería? Sería una secundaria, porque tiene un R acá y un R acá, y se llamaría directamente, esto es un etil, esto es un butil, ¿cuál es primero? La B, ¿cierto? Por orden alfabético. Esto voy a poner acá. Se llamaría butil, etil, amina. Se menciona uno, después el otro, por orden alfabético, y finalmente la palabra amina. ¿Ya? No es más complejo que eso. Es sencillito en ese aspecto la nomenclatura. A diferencia de otros que tenían como cositas más raras. Ya, acá lo mismo. Acá se menciona N.N, dimetil. Bueno, esto más que nada ¿por qué se dice N.N? Porque están este metil y este metil unido al nitrógeno de acá. ¿Y qué es esto? ¿Cuánto tiene este radical? 1, 2, 3, 4, 5. Sería un pentano, si fuera normalmente, pero sabemos que es una amina, por lo tanto le llamamos pentanamina. Siempre la palabra amina al final. ¿Ya? Se mantiene. Se mantiene más o menos lo mismo, para tenerlo en cuenta, sí o sí. Estamos terminando ya y lo vamos a terminar con esto. Me lo voy a saltar un poco esto, porque es un poco lo mismo que estábamos viendo antes, para terminar con la amida. ¿Ya? Y con esto terminamos la clase, chicos, para que la cabecita vaya descansando. Nos van a quedar unos poquititos, ¿ya? Pero igual, lo vamos a dejar planteado directamente. La amida, vamos a dejar de hecho pendiente la nomenclatura, pero voy a dejar planteada esta parte. La amida es lo mismo que una amina, pero le vamos a agregar un grupo carbonilo. Ojo con eso. O sea, que cuando teníamos la amina, que era directamente NR3, ¿cierto? Porque podían ser 3 electrones de valencia, 3 cadenas hidrocarbonadas, distintas partes, lo que estoy diciendo es que no, ¿sabéis qué? No quiero NR3. Lo que quiero es decir, tengo una cadena hidrocarbonada que va a estar unido a un carbonilo y esto a su vez va a estar unido a un nitrógeno. Y fíjense acá, esto también es súper importante. ¿Cuántos electrones de valencia tenía el nitrógeno? 3. Entonces, acá ya está ocupando uno, formando el enlace con el carbono. Entonces, le quedan solamente 1, 2 disponibles. Estos pueden ser hidrógenos, podría ser uno con un R, o podrían ser los dos con un R. Da lo mismo ahí. Ahí, de hecho, es lo que va variando con respecto a lo que está acá. Primaria, cuando solamente tiene hidrógenos, secundaria cuando uno está unido a un R, y terciaria cuando todos están unidos a R, a las dos opciones que le quedaban. ¿Ya? Estas son las famosas amidas. ¿Cómo puedo reconocerlo? Ya les había dicho más o menos. Vamos a dejarlo así por mientras, como una primaria. Siempre es un carbonilo unido a un nitrógeno. Esa es la forma de reconocer a una amida. La amina, un nitrógeno solito. La amida es un carbonilo con un nitrógeno. ¿Ya? Dejémoslo hasta acá. La próxima vez vamos a ver el tema de lo que sería la nomenclatura, que es prácticamente lo mismo que la amina. Termina en amida, bueno, es muy, muy parecido, pero lo vamos a dejar pendiente igual para no retrasarnos más, y aparte porque todavía queda un poquito más, que hay grupo nitrilo, y quiero igual ver si podemos hacer un par de ejercicios. Ya tengo en esta clase, hay ejercicios oficiales. Los vamos a hacer. Son 2, si no mal recuerdo, que están ahí, que son del BEMRE, ¿ya? Así que, chicos, espero que estén muy bien. Lo dejamos hasta acá, terminando un poco ahí. Espero que no haya sido muy agotador. Son hartas cositas que sí, como les decía, si se acuerdan, genial. Si es que no, a estudiar. Sí o sí, porque es harta memorización. ¿Ya? Ojalá les haya gustado. Ya, vamos a dejar hasta acá. Vamos a cerrar la
la célula de la grabación, importante.